Capítulo 16, versículos 9 al 15. Recuerden que esta semana tenemos las actividades normales, ayuno, miércoles, jueves y viernes, y los cultos respectivamente. Hechos capítulo 16, versículos 9 al 15. Vamos a leer la palabra de Dios. Aleluya. Dios es bueno. Y sigue siendo bueno el Señor. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Zarpando pues de Troa, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y allá a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que oraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo, en esta tarde te damos las gracias por el privilegio que tú me concedes de ser un expositor de esta preciosa palabra, palabra de vida, palabra de salud, palabra de restauración, palabra de esperanza y de consuelo. Padre amado, con humildad reconozco que mis capacidades son limitadas, pero yo sí pienso y creo que con tu ayuda puedo exponer el mensaje espíritu contrario al tuyo dentro de este lugar, o que quiere interrumpir el internet o la energía eléctrica, lo ato, lo echo fuera en el nombre de Cristo. Te lo pido y te lo ruego una vez más en el nombre de Cristo. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, todos. El título del mensaje en esta tarde es la importancia de la unidad familiar. La familia. El diccionario de la RAE define a la familia como grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas, de latín familia. Cuerpo de una orden o religiosa o parte considerable de ella. Otra definición: conjunto de ascendiente, descendente, colaterales y afines de un linaje. El diccionario bíblico define a familia del hebreo mispasá como casa, del griego ika como casa o clan. En un marco patriarcal, el padre era la cabeza de la familia con autoridad sobre su esposa, hijos, hijas solteras, y a veces los hijos casados y su familia, así como los primos y su familia. Un vínculo común de sangre unía a los miembros de la familia, extendidas en clan, quienes se llamaban hermanos. El libro de los Hechos, que es el libro denominado los Hechos del Espíritu Santo, menciona en esta parte del deseo del apóstol Pablo de ir a predicar a Asia. El Espíritu le dice no. Quiso ir luego, pensando en la necesidad, a Bitinia. El Espíritu le dice no. ¿Qué hago? En la noche tiene una visión. Un varón de Macedonia le dice: ven, pasa, ayúdanos.
Él entiende de que había que ir a Macedonia. El hombre y la mujer de Dios, el cristiano, que quieren servirle al Señor, jamás deberemos de dar un paso si el Espíritu Santo no te dirige. Planifiqué una vez un viaje a Costa Rica por tierra y solo obstáculos hubieron esos días y entendí que no debía de ir. Quise ir a tal lugar y entendí que tampoco debía de ir. ¿Cuántas veces nos ha sucedido de que queremos llevar a cabo proyectos, actividades, viajes y no podemos movernos porque hay algo que nos dirige en que todavía no hay seguridad o confirmación? Pablo llega a Filipo, que es la primera ciudad en Europa, provincia o colonia del Imperio Romano, y él con el acompañante llega a la orilla del río y encuentra a un grupo de mujeres que están orando. Esas mujeres lo hacían de costumbre siempre y no eran cristianas, y eran temerosas de Dios y no eran cristianas. Quiere decir entonces que hay personas que no son cristianas y que oran a Dios y que no conocen a Jesús, pero son temerosas de Dios. Y Dios se revela al que es temeroso de Él. En el momento en que Pablo observa el ambiente, él no desaprovecha la oportunidad y predica a Jesús. El Espíritu Santo, que es el dueño de la obra, está inmerso en el ambiente y empieza a ver. Nosotros miramos lo físico. Yo miro una cámara, pero no miro a ningún radioyente en el mundo entero. Pero el Espíritu Santo mira todo, porque Él es Dios. Él mira lo que está dentro nuestro. Él mira miles de personas que están en diferentes partes del mundo. Y dice que el Espíritu Santo empieza a tratar con una mujer llamada Lidia. Y el Espíritu Santo permite de que la atención de ella se centre en el mensaje que este hombre predica, y de pronto estaba cerrada y el Espíritu le abre la mente y el corazón para ser receptiva al mensaje, y recibe a Jesús como su Señor y Salvador y llega a su casa y toda su familia se bautiza. La Biblia en el libro de los Hechos me habla de familias, o el Nuevo Testamento me habla de familias donde el cabeza venía a Cristo y luego la familia se bautizaba. El caso de Cornelio, Hechos capítulo 10. El caso del carcelero de Filipo, léame 16 en los Hechos capítulo 16, en los versículos después del 30, vamos a ver el 30, 31 y 32, léame por favor. Carcelero de Filipo. Los sacó y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El Espíritu Santo trata. Tenemos el caso de Cornelio, Hechos capítulo 10. Vamos a ver. Precioso pasaje de un gentil, un extranjero que Dios permite enviarle al predicador, y al predicar el mensaje es receptivo al mensaje, viene a Cristo, él y toda su familia vienen al bautismo. Dice
el versículo 34 en adelante. Léame, Hechos capítulo 10. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace sección de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Vosotros sabéis de que se le divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea y después del bautismo que predicó Juan. Versículo 44, por favor, en adelante. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Sigue leyendo hasta el 48. Porque les oían hablar en lenguas y glorificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han de recibir el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, y entonces le rogaron que se quedara por algunos días. La casa de Lidia se convierte en un hogar misionero, y fue la primera iglesia en Filipo, la casa de ella. Pablo estuvo muchos meses haciendo el trabajo de la obra de Dios. Filipo era la ciudad principal de Macedonia, era una colonia romana y gozaba del derecho de gobierno propio, propiedad de terreno, y a veces era libre de impuestos. La ciudad quedaba en la principal ruta terrestre entre el este y el oeste. Habían pocos judíos y no había sinagoga. Para que hubiera una sinagoga debían de haber 10 hombres judíos para levantarlo, establecerla. No había sinagoga. Las mujeres se reunían cerca del río, y Dios llama a una mujer a la salvación, de la cual, recibiendo el mensaje, ella y su familia se bautizan. Cualquiera dirá, como la promesa que el Señor hace ahí: serás salvo tú y tu casa, de que inmediatamente que uno se convierte, toda la familia se convierte. Eso no es así. En nuestra familia la responsabilidad está en que cada familiar nuestro que atiende el mensaje y obedece el mensaje y acepta a Cristo como Señor y Salvador es salvo. Dios no puede obligar a nadie. La promesa de Dios está abierta, pero Dios no obliga a nadie. La familia en aquellos tiempos incluía a los familiares ascendientes y ascendientes y a los sirvientes o esclavos. Todos se bautizaban. El denominador común, ¿cuál era? La responsabilidad de la cabeza de familia en una vida de testimonio y de oración. Y vamos a hablar de la familia, que es el enfoque que estamos dando. No nos estamos saliendo del título y en el tema. ¿Qué importancia tiene la familia para Dios? Dios desea salvar a nuestras familias, pero Él no lo hace si nuestro testimonio no es firme y fiel a los ojos de Dios y a los ojos de las personas y a los ojos de nuestros familiares. Porque los primeros que van a decir es: tú me predicas a mí en la casa, cuando en la casa yo te conozco cómo te comportas. No se van a convertir nunca nuestros familiares por un mal testimonio. Cornelio se convirtió, temeroso de Dios. El carcelero en Filipo, un hombre obediente a la ley. A medianoche hace la decisión de fe después del terremoto. Lleva a Pablo y a Silas a su casa, le da de comer, le limpia las heridas, lo asea, se bautiza a él y su familia, y a las 6 de la mañana los vuelve a meter preso a Pablo y a Silas. Un hombre riguroso, obediente a la ley de Dios. La mañana los principales mandan a decirle al carcelero: saque a ese hombre de la cárcel. Él sabía su responsabilidad, pegado a la ley, porque daba testimonio de obediencia y respeto a la autoridad. Lidia de igual manera. También hablamos de un Crispo por ahí.
ellos y su familia. Crispo en Corinto. Léame por favor Hechos 18:8. Crispo, alto dignatario de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. Pablo establece una comunidad de creyentes en Filipo, una familia que ora unida permanecerá unida siempre. Siempre en la casa del pastor Moravo, donde viví por muchos años, decía en el comedor el rotulito: "The family pray together, stay together", y es una gran verdad. Una familia que ora unida permanecerá unida. Y hay una situación que se está dando, iglesia del Señor. Nuestros hijos se están perdiendo. ¿Qué es lo que está pasando? Ejemplo excelente de padres y los hijos rebeldes. Padres consagrados a Dios, padres de buen testimonio, padres de sometimiento en ayuno, en oración, en vigilia, en todo el ante Dios, y nuestros hijos se pierden. Iglesia del Señor, algo está sucediendo. Puse el ejemplo de varias familias: Crispo, el carcelero, Lidia, de Cornelio. Denominador común: oración. El tiempo que usted y yo no estamos dedicando a orar por nuestra familia es un tiempo que el enemigo aprovecha para alejar a nuestros hijos de los caminos del Señor. Y esos niños que crecen joven, un día adulto, si no hay un fundamento firme, lamento decirles que se pueden perder. Tenemos una responsabilidad. Josué dijo ante el pueblo: delante de Dios estoy y soy responsable, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Por eso les digo a ustedes que escojan hoy a quién van a tomar como decisión. Josué delante del pueblo, él y su casa. Nunca me habla la Biblia quién fue la esposa ni los hijos de Josué, pero él y su casa servían a Jehová. Tomaron una decisión. Cuando uno viene al Señor, uno tiene que empezar a darse cuenta que este camino es un camino serio. No podemos jugar ni con nuestra salvación ni con la salvación de los demás. No podemos dar un mal testimonio. Y deben de haber factores o características que influyan para que una familia permanezca bien cimentada en la palabra. Me tomé la libertad de leer en el libro Biografías de Grandes Cristianos acerca de la vida de Juan Wesley. Nació en 1703 y murió en 1791. Su madre se llamó Susana Wesley. Ella fue madre de 8 hijos. Susana Wesley fue madre de 19 hijos. Wesley fue el instrumento de Dios para el gran avivamiento que salvó a Inglaterra en los momentos de decadencia espiritual, mientras Francia se hundía en una revolución sangrienta. Juan trabajó sirviéndole al Señor 53 años en el ministerio. Susana Wesley inculcó la educación de la palabra de Dios a sus hijos desde pequeño. A los 5 años que sus hijos cumplían, debían de aprender el alfabeto y luego empezar a leer la Biblia. Luego tenían que empezar a orar. Le exigía orar día y noche. Susana oraba 1 hora en la madrugada y 1 hora en la noche, y luego leía la palabra y meditaba en la palabra. Pero como Susana Wesley, la madre Juan, era así. La madre Susana era hija de un predicador dedicado a la obra de Dios. Se casó la mamá de Susana con el ministro Samuel Annesley. Tuvo 25 hijos.
Susana era la hija 24. Y Susana un día escribió: alabado sea Dios, todavía no estoy satisfecha, no disfruto mucho de Dios, sé que aún estoy lejos de Él, anhelo tener mi alma más íntimamente unida a Él mediante la fe y el amor. Una mujer que oraba 2 horas, decía: yo quiero conocerle más, quiero deleitarme más en Él, quiero tener una intimidad más profunda con Él, porque siento que estoy lejos todavía de Él. Cuando hay en la iglesia hombres y mujeres que ni siquiera oran media hora, eso da vergüenza y ven de reconciliar, sinceramente les digo. Y no tienen tiempo para leer la palabra, peor todavía. ¿Qué está pasando, iglesia? ¿Cómo influyes tú en el hogar? ¿Cómo es posible que usted le permita a sus hijos que miren esas cosas de Nintendo y PlayStation y todas esas cosas sangrientas? Padres que se esfuerzan para regalarle a sus hijos esas cosas. Tiempo perdido directo al infierno. Aprenden violencia, sangre y dolor. Juan fue el 15 de los 19 hijos. Proverbios 13:24. Susana decía siempre este versículo bíblico. Proverbios 13:24. ¿Qué dice? Gloria a Dios. Aleluya. El que no aplique el castigo aborrece a su hijo, y el que lo ama lo corrige a tiempo. Ella no permitía que sus hijos lloraran en voz alta. Y tampoco en su casa no habían escenas desagradables ni alboroto. Y no permitía regalarle a sus hijos cosas producto de la mala crianza para satisfacer caprichos. Eran fieles en los cultos, en el hogar. Se les enseñó a sus hijos siempre a ser agradecidos por los alimentos y por todo. Usted le compra a sus hijos una ropita, algo, oh, no me gusta, lo tira. Que ande desnudo en la calle. Que aprenda a valorar lo que cuesta la comida, la ropa, el vestimento. En ausencia del esposo, porque salía mucho, ella asumía el culto familiar. 30, 40 personas en el vecindario llegaban siempre. Era algo tremendo. Se deleitaba en la oración y en la palabra. Dios usó a Juan Wesley en los momentos más difíciles de oscuridad espiritual en Inglaterra. 7 de octubre de 1790 fue el último sermón. El 2 de marzo de 1791, cuando iba a cumplir 88 años, terminó su carrera en la tierra. La noche anterior sus labios no cesaban de adorar y alabar a Dios. Su alma se rindió y se inundó de las glorias del hogar eterno y exclamó: lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Y a las 10 de la mañana falleció. Juan Wesley nació y se crió en un hogar donde no había abundancia de pan. Cuando él muere deja 2 cucharas, una tetera de plata y un abrigo viejo, pero miles de almas en el mundo entero fueron salvas en una época de decadencia espiritual, porque Dios siempre lo respaldó con el mensaje, la palabra de Dios. No hablamos de dinero, no hablamos de prosperidad. Predicadores que únicamente hablaban lo que Dios les decía que hablaran. Qué diferente al ambiente de hoy en día. El énfasis es lo económico. Y un líder de una denominación en esta nación está pensando dejar al ministerio para postularse como un candidato a la presidencia de la República. Hace 2 días salió en un diario.
Este país se hunde en la brujería, en la maldad, en la violencia, en la hechicería, en el robo, en el soborno, en tantas maldades. Y Dios busca hombres y mujeres dispuestos a serle fiel única y exclusivamente a Él. ¿Y de dónde Dios los va a buscar? De la familia cristiana. Y los hijos nuestros que no den la talla, Dios los aparta. Y Dios busca al que quiere servirle con un corazón dispuesto. Juan Wesley antes de que cumpliera 5 años, a los 5 años, antes de que cumpliera esa edad, hubo un incendio en su casa. Toda la familia salió. Su padre quiso subir varias veces al segundo piso para bajar a su hijo. Su madre 3 veces y no pudieron. Las llamas no le dejaban pasar. Y afuera doblaron rodillas padre y madre y clamaban a Dios para que les permitiera salvar la vida de su hijo. Y después de la oración, en el incendio de la casa, el jovencito se despierta, mira la llama, no puede bajar, pero se acerca a la ventana, se sube a un baúl y los vecinos empiezan a formar una escalera humana y lo rescatan de la ventana. Y se le llamó el tizón encendido por el mensaje que predicaba, respaldado por el Espíritu Santo de Dios. Rescatado del fuego. Nosotros hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir solo con un propósito: para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos llevó a la luz admirable. Mi vida ya no tiene sentido si no vivo para servirle al Señor. Juan Wesley predicaba 758 veces al año y muere a los 88 años, antes de cumplir 88 años. Una mujer que se dispone en oración, dándole a Dios sus hijos para que sean instrumentos en sus manos. Lamento decirles, si no estamos haciendo en el hogar una responsabilidad con nuestros hijos se pueden perder, no solamente alejándose de la casa, sino fuera por una eternidad sin Jesucristo. Los consentimientos que tú le haces a tu niño desde pequeño son las malas crianzas que después le vas a consentir ya estando grande. Triste el panorama de la niñez y la juventud. ¿Qué podemos hacer? A la luz de la palabra hay muchas recomendaciones. ¿Cuál es el testimonio? ¿Cómo están nuestros hijos? Jesús deja sentado que la familia de él, que no creía en él y que más tarde creyó en él, primero era la que oía y obedecía la palabra de Dios. Tenemos algunos textos bíblicos. Vamos a leer Mateo 12, versículo 46-50. Vamos a leer algunos textos bíblicos. ¿Qué dice? Mientras él aún hablaba a la gente, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Él dijo a uno: tu madre y tus hermanos, le dijo uno, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablarte. Él respondiendo les dijo: ¿quién es mi madre y mis hermanos sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre? Estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, este es mi madre, mi hermana y mi hermano. Todos somos hermanos ahora en el Señor. Somos hijos de Dios. Y nuestros parientes en la carne que viven una vida apartada de Dios, los consideramos una familia, pero una familia en segundo lugar, porque la familia de Dios es la que oye y obedece la palabra. Romanos 8:17.
¿Qué dice? Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Efesios 2:19. Por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Efesios 3:15. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Cuando el hombre deja su posición de autoridad en el hogar y hace pecado y cosas desagradables a los ojos de Dios, la mujer asume esa posición. El plan y el orden de Dios es que el hombre es la cabeza en el hogar. Pero cuando el hombre descuida esa posición, la mujer asume esa posición, no designada por Dios, sino porque hay un vacío. Y la mujer asume la posición y la mujer empieza a someterse a Dios y Dios la oye y Dios le responde y la bendice. Murió el esposo de Susana y ella con sus 19 hijos fue fiel a Dios hasta el último día. Fiel a Dios. Una mujer que no lloriqueaba cuando no se tenía ni siquiera que comer. Mujeres de Dios son aquellas que tienen la característica de que Dios está dentro de ellas, con una vida de consagración, de fe, de amor y de fidelidad a la palabra. No andan lloriqueando ni chismeando en el barrio. No andan quejándose de nada. Si no le ajusta lo que el hombre le da, que ellas oren para que Dios supla más. No le hacen cara al marido, ni gestos de desprecio, reclamando día y noche. Mujeres de Dios son aquellas que aprenden a valorar el tiempo y los bienes que Dios otorga. Y eso pasa de igual manera en las iglesias. Cuando no hay hombres que asuman un liderazgo en la iglesia, la mujer asume esa posición, aunque no es el plan de Dios original. El plan de Dios original es que el hombre sea la cabeza, pero cuando hay un vacío, la mujer lo asume. Y Dios bendice esa iniciativa, porque cuando los hombres son blandengues y cobardes, la mujer es usada por Dios como bendición. Oye, ven para acá, Barak. Dice Jehová que tú vayas a pelear contra los cananeos. Débora, mujer de Lapidot, debajo de la palmera, un juez, una jueza, profetiza, ahí estaba, juzgando al pueblo. Le dice el cobarde de Barak: si tú no vas conmigo, no voy a hacer nada. Está bien, yo voy a ir contigo, pero quiero decirte que una mujer se llevará la gloria y la honra. No podemos estar dormidos cuando hay un mundo que está absorbiendo a nuestros hijos. Un mundo de maldad. Las amistades, usted tiene que saber quiénes son los amigos de sus hijos. Lo que ellos ven en la computadora, lo que ellos ven en los teléfonos, lo que ellos ven en la televisión, usted tiene que ser responsable de eso. Porque si no, se pierden sin Cristo y sin esperanza. De nada sirve que derrame sus lágrimas si su hijo se pierde cuando tuvo tiempo suficiente para instruirlo en los caminos de Dios. Iglesia del Señor, nuestra familia
se gana o se pierde en la medida en que nosotros seamos hombres y las hermanas sean mujeres de oración, de palabra, porque los informes de hoy en la mañana hay 715 niños asesinados en Honduras en lo que va del año. Niños en Siria por miles quedan desamparados. Niños kurdos, niños de Honduras, El Salvador y Guatemala cruzan la frontera de México con Estados Unidos, que llegó hasta una cantidad de 90,000 niños, hasta de 3 años, la edad más corta. Pregunto yo, ¿qué pasó con esos padres? No hay Dios, no hay temor. Estamos como el libro de los jueces, cada quien hace lo que bien le parece. Y le piden al gobierno ayudarnos con comida, casa y todo, pero no lo estás instruyendo, que es tu primera obligación, padre de familia, para que estos niños no sean delincuentitos. Algunos padres consienten de que sus hijos, siendo desde pequeños ladrones, lleven lo robado a su casa y ellos lo esconden, producto de lo robado. Hijos delincuentitos que aprenden a robar, a mentir, la droga, el cigarro, todo de chiquito, con el consentimiento de los padres. Dios te bendiga. Voy a pedir a la persona que va a